Colombia tuvo un presidente nazi. Entre 1930 y 1932, Laureano Gómez fue embajador en Alemania, justo cuando Hitler era más famoso que Bad Bunny. De ahí que Gómez se enamorara de la visión de los nazis, además de declararse un ferviente seguidor de Franco, mejor dicho, jodidos. Permeado por el totalitarismo y después de obtener varios cargos en la política, el monstruo, como era llamado por algunos, consigue llegar a la presidencia de Colombia en 1950. Hay varias decisiones en su paso por este cargo hasta que es derrocado por Rojas Pinilla que revelan la admiración que Laureano tenía por los nazis. Incluso persiguió artistas como Pedronel Gómez y Débora Arango, refiriéndose a su obra como arte degenerado, un término que según parece era utilizado por los nacionalsocialistas para referirse al arte moderno. Pero hay otro evento que es del que les quiero hablar hoy y es la decisión de enviar colombianos a luchar en la guerra de Corea. Así es, soldados de Colombia peleando en Corea, como si no tuvieran nada que hacer aquí. Colombia fue el único país latinoamericano en responder al llamado de las Naciones Unidas para enfrentar junto a los estadounidenses a las fuerzas del ejército de Corea del Norte en 1950. ¿Por amor, altruismo o fe en la libertad de los pueblos? Obviamente no, porque el presidente de Colombia estaba calientísimo con los gringos. Ellos habían ganado la guerra junto a los aliados y se dieron cuenta que Laureano le hacía barra a los nazis. Por eso él fue el primero en levantar la mano cuando los gringos solicitaron apoyo y hasta 1953 envió aproximadamente 5.000 soldados a pelear una guerra en Corea para limpiar su nombre y quedar bien con los Estados Unidos. La gran mayoría de ellos regresó a Colombia, unos 500 fueron dados de baja en suelo coreano y algunos lamentablemente fueron retenidos. Sus historias de guerra fueron horrorosas y aunque el ejército colombiano tomó mucho de esta experiencia para replantear las tácticas de combate, la guerra deja huellas demasiado profundas. A la vuelta, los soldados encontraron como cosa rara un país que olvida fácil. El presidente les quiso hacer un monumento en Bogotá y para eso contrató a Angelo Mazzoni, que por demás era un arquitecto y diseñador del régimen fascista. El monumento a los héroes, pero como esto ocurrió mientras Rojas Pinilla le arrebataba el poder, el nuevo jefe de Estado cambió la idea y el monumento a los héroes se levantó para honrar a los próceres de la independencia de Colombia y en general a todos los soldados. En septiembre del 2021 el monumento, que ya se encontraba lleno de grafitis y frases como resultado de algunas protestas, fue demolido para dar paso a la construcción del metro de Bogotá. En realidad el gobierno colombiano no reconoce el sacrificio de estos veteranos de guerra sino hasta 50 años después, cuando la mayoría de ellos ya están muertos. Así que muchos de estos soldados que fueron a pelear una guerra en Corea por limpiar el nombre de un presidente colombiano jamás tuvieron alguna clase de reconocimiento. El gobierno de Corea del Sur, por su parte, donó una pagoda en granito traída desde este país como un homenaje a Colombia por su ayuda en la guerra. Y según entiendo, ellos han ofrecido algunas becas a los familiares de los soldados que pelearon en su guerra. Ahora sí, les recomiendo un libro. Armando Caicedo, escritor y periodista, escribe En Poder del Enemigo, publicado por la editorial Palabra Libre. Una novela maravillosa que cuida en detalle los hechos y nos ayuda a viajar hasta el territorio coreano con las historias de los jóvenes que se enlistaron en el ejército para ir a defender una patria ajena. Datos históricos del gobierno de Laureano Gómez, de la época y el proceso para enviar a estos hombres a la guerra, además de elementos propios de la cultura colombiana. La narración de Caicedo no se ahorra detalles para contarnos lo que vivieron los soldados del Batallón Colombia en suelo coreano. Frases, reflexiones y una prosa muy bella para ayudarnos a entender este momento en la historia de Colombia. Incluso deja abierta la posibilidad de que algunos de estos soldados que fueron tomados como prisioneros de guerra aún se encuentren en poder del enemigo. Un dato más sobre la historia de Colombia que tal vez algunos desconocían. Si les ha gustado este video, no olviden seguir la cuenta, comentar, compartir y dejar su like. El libro recomendado de hoy, En Poder del Enemigo, de Armando Caicedo, de la editorial Palabra Libre. Nunca olviden, leer es vivir y vivir leyendo.